Soy Mirka Miazoa, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la asignatura Criminología. Respondiendo a una asignación de dicha cátedra, voy a hablar hoy sobre sociedad y criminalidad. Quiero iniciar precisando lo que es noción orgánica dentro de la sociedad, en la sociedad y la estructura social. Me voy a basar en Landis Brown, quien hace una analogía de lo que es los organismos vivos y lo que es la vida social. Él dice que los organismos vivos están conformados por un todo, donde hay órganos que son las unidades de funcionamiento. Están los órganos, las células, las moléculas, y que entre ellas hay una relación, una interrelación, y que esa interrelación es lo que genera que tenga vida el organismo. Él va a plantear que en la actividad que cumple cada uno de los órganos, por ejemplo el respirar, es una actividad que mantiene la vida de la estructura de ese organismo. Ahora bien, cuando lo compara con la vida social, él dice que la vida social también funciona como un organismo, que tiene unas unidades básicas, y que esas unidades básicas es el hombre y los grupos que con él interactúan en un contexto. Él va a decir que la actividad que hacen los individuos en ese contexto es lo que le da vida a lo que significa la estructura social. Va a definir estructura social como la red de relaciones entre los individuos de una sociedad. ¿Y qué va a incluir allí? Él va a incluir todas las relaciones entre personas, la diferenciación de los individuos y grupos por los roles o por los papeles que desempeñan en la sociedad, y las relaciones entre un grupo particular y una red de conexiones más amplia. En este contexto, en esta estructura social, entonces podemos hablar de lo que es el comportamiento desviado. Cuando hablamos de un comportamiento desviado, estamos hablando de aquella conducta que asume un individuo en un contexto social y que no responde a las normas establecidas para el buen funcionamiento de ese contexto. Se dice entonces que cuando un comportamiento es desviado, es una conducta que se está saliendo de lo que es normal, entre comillas, en una sociedad. Hay una diversidad de opiniones acerca del comportamiento desviado. De allí que, por ejemplo, para la criminología, la conducta desviada va a ser aquel comportamiento que asume el individuo en un medio y que de una u otra forma daña, ¿verdad? Tiene perjuicio en otro componente de esa sociedad. Hay una serie de teorías que hablan sobre los factores que influyen en la criminalidad. Hay la teoría biológica y la teoría social o sociológica. Cuando hablamos de la teoría biológica, estamos hablando de aquella teoría que dice que los factores de criminalidad están dentro del individuo y que el medio lo que hace es obrar sobre ello. Los teóricos que sustentan la teoría social o sociológica dicen que los factores de criminalidad están en el contexto donde vive el individuo. Ahora bien, la criminología nos habla de dos factores endógenos o internos y factores exógenos o externos. Sostienen ellos que los factores endógenos o internos son aquellos factores que están dentro del individuo, que son intrínsecos al individuo, y que los factores exógenos son aquellos factores que, no siendo parte de lo que significa cómo está constituido el ser humano, son aquellos factores externos que de una u otra forma influyen en la conducta del individuo. Van a sostener ellos que tanto las conductas o los factores endógenos internos y los exógenos o externos de una u otra forma son influyentes en lo que significa la criminalidad. Ahora, hay otros factores que también han sido considerados en el estudio de la criminalidad, y hablamos de los factores sociales. Primeramente, hablamos de la familia. Se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el hombre por naturaleza es social. Pero la familia, estudios han demostrado que ha venido sufriendo una crisis que ha estado afectada por una serie de factores. Allí se habla del divorcio, por ejemplo, como un factor
que emerge en la sociedad para solucionar los problemas extremos en las parejas o en la familia, y se ha convertido en un problema social. Investigaciones han demostrado que en muchos casos en que los niños o jóvenes incursionan en la vida criminal son productos de divorcio. El otro aspecto que se toca en la familia es que se ha descuidado lo que significa la parte educativa, la parte de formación, que la comunicación no es fluida en la familia. Todo esto pues de una u otra forma influye en lo que significa la criminalidad en la sociedad. Otro factor es el económico, pero el factor económico se puede ver desde dos ángulos. Uno, la riqueza, y otro, la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza, entonces podemos decir que aquellos individuos o aquellos grupos o aquellas personas que conviven en un contexto en el cual tienen una serie de necesidades que ni tan siquiera las necesidades básicas están cubiertas, como la comida, como el vestido, como la casa, se generan sentimientos de inferioridad. Y estos sentimientos de inferioridad se retornan al externo, ¿verdad?, en contra de eso de que ellos piensan que son culpables o que es la culpable de la situación o las penurias que tiene, que es la sociedad. Allí también se habla de la rebeldía del niño, la rebeldía del adolescente a no acatar normas y a no acatar la ley. Cuando ese comportamiento, ¿verdad?, desborda lo que es la parte normal y va hacia la parte de la criminalidad, obviamente pues que no es lo mejor en lo que significa el desarrollo de una sociedad. Se habla también del factor religioso. El factor religioso se ve desde tres aspectos. Uno, quienes piensan que la religión influye en cuanto a aumentar la criminalidad. Otro grupo dice que no, que la religión disminuye la criminalidad. Y un tercer grupo dice que en general la religión no tiene nada que ver con lo que significa la criminalidad en una sociedad. Luego tenemos la parte política, un factor político, y lo retratamos siempre entonces ese factor político con lo que significa el gobierno, es decir, la organización pública. De ser así, entonces, la naturaleza de los delitos, lo que se genera en una sociedad, va entonces a estar influenciado por la forma de organización política que tenga ese país o ese contexto social. Y luego tenemos factores culturales. Cuando hablamos de factores culturales, la escuela moderna, positivista, viene planteando que el delito, a medida que las sociedades van avanzando en el área tecnológica, pudieran estar influyendo, ¿verdad?, de una u otra forma, de manera negativa en cuanto a lo que significa el delito, pues tiende a aumentar y se puede ver desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. En lo que significan los estudios de la criminalidad, se ha venido, lo que es la sociología, vamos a decir, en investigación, han venido abordando la criminalidad unida a otros aspectos, la criminalidad y la instrucción, por ejemplo, la criminalidad y los medios. En cuanto a la criminalidad y la instrucción, organizaciones internacionales mediados finales del siglo pasado, insistían en que los estados, sobre todo aquellos que estaban en desarrollo, los países en desarrollo, invirtieran en educación e instrucción, porque la teoría era que a mayor educación e instrucción, menos criminalidad. Estudios posteriores demostraron que esa tesis no era verídica. Lo que sí se logró constatar a través de estos estudios es que el analfabetismo, que se tenía como una causa de aumento de criminalidad, fue desechada, puesto que se comprobó que no tiene ninguna incidencia el analfabetismo en la criminalidad. Y con respecto a otros puntos importantes en la cultura, tenemos la influencia de la televisión, tenemos la influencia del cine y de los mismos medios de difusión. Cuando hablamos de medios de difusión, la prensa, la radio y la televisión, hay estudios que manifiestan o estudiosos que dicen que ellas en sí no son ni buenas ni malas. Lo que sí debe estarse pendiente y ojo visor es en los contenidos que a través de ella llega al público. Y en cuanto a la televisión y el cine específicamente, se ha venido insistiendo en que son medios que de una u otra forma han traído a los hogares, han traído a la sociedad
es unas programaciones llenas de sexo, llenas de antivalores y llenas de violencia. Pudiésemos concluir entonces diciendo que es interesante seguir indagando y profundizando en cuanto a la temática, los factores que influyen en la criminalidad, pues ello serviría para que los estados de una u otra forma accionaran, se ejecutaran actividades en la vía de disminuir ese aspecto tan negativo en toda sociedad como es la criminalidad. Muchas gracias.